Friday the 13th, o Viernes 13 es un clásico del cine de terror que sigue a un grupo de jóvenes que son brutalmente asesinados uno por uno en un campamento de verano aparentemente idílico. Dirigida por Sean S. Cunningham y estrenada en 1980, la película se destaca por su atmósfera tensa y su habilidad para crear suspenso a través de escenas ingeniosamente construidas. La trama se desarrolla con un ritmo ágil, combinando momentos de calma siniestra con explosiones de violencia gráfica que mantienen al espectador en vilo. La banda sonora, especialmente la reconocible música de Harry Manfredini, contribuye enormemente a la atmósfera inquietante. La gracia de la película se centra en saber quién es el asesino y las razones por las cuales se está cometiendo estos terribles actos. Eso sumado a los increíbles efectos prácticos del talentoso Tom Savini crean una película muy disfrutable y que sería base para la absurda cantidad de slashes ochenteros. Una pregunta final, ¿sabes el nombre del asesino de Viernes 13? Raiders of the Lost Ark, del director Steven Spielberg. Esta es la primera entrega de la que sería una larga saga, una película que vino a revitalizar el género de aventuras, homenajeando las series de acción de los años 30 y 40. Ambientada en 1936, el personaje de Indiana Jones, un arqueólogo carismático y aventurero, se entera que el ejército de Hitler está buscando el Arca de la Alianza, un artefacto bíblico muy poderoso que, según la leyenda, hace invencible a quien lo posea. Así que Jones decide hacerle la competencia a los nazis, lanzándose también en su búsqueda. Spielberg logra unas secuencias de acción tan memorables que se han convertido en íconos de la cultura pop. Una película que nos lleva a un viaje alocado por diferentes partes del mundo, desde las selvas de Sudamérica, pasando por las arenas de Egipto y hasta Nepal, y presentándonos personajes entrañables que hacen que la película sea muy divertida. Los efectos especiales fueron muy innovadores para la época. Una película con más de 40 años que ha trascendido en el tiempo y se ha convertido en un referente del cine de aventuras. Scarface, de Brian De Palma. Es una película de gángsters que, aunque es un remake, en los años 80 revolucionó el género, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha trascendido el tiempo. Es una crítica ácida al famoso sueño americano y nos muestra cómo la ambición desmedida y el dinero fácil pueden llevar a corromper y a destruir a las personas. Tony Montana es un inmigrante cubano que llega a Miami durante el éxodo de Mariel en 1980. Y empezando desde abajo, rápidamente asciende en el mundo del AMPA y el crimen organizado gracias a su ambición y pocos escrúpulos. En esta película se tocan temas como la ambición, el poder, la corrupción y la trágica caída de un hombre que consigue todo excepto controlar sus demonios internos, destruyendo todo a su alrededor. Scarface fue muy controvertida en su estreno por la violencia gráfica y lenguaje explícito, pero con el tiempo ha sido revaluada y hoy en día se considera una obra maestra en la temática del cine de gángsters y de crimen. Amadeus, de Milos Forman. Estamos ante una de las películas consideradas como una joya cinematográfica. Amadeus nos cuenta la vida de Wolfgang Amadeus Mozart y la supuesta rivalidad con Antonio Salieri, otro músico de la misma época, y tiene la particularidad de ser contada desde la perspectiva de Salieri, dándole una estructura dramática innovadora que permite la exploración profunda de los personajes. Esta es una película que ahonda en temas fuertes como el de la envidia, la locura, el reconocimiento artístico y el descontento con un Dios que al parecer no es justo. Es fascinante cómo Milos Forman logra crear dos personajes tan radicalmente opuestos, en una atmósfera de opulencia y decadencia en la Viena del siglo XVIII. Las representaciones de las obras musicales y toda la música en sí hacen que nos interesemos en conocer más de la obra de Mozart, una película tan bien hecha que se ha vuelto un clásico atemporal.
París, Texas, del director Wim Wenders. Es la historia de Travis Henderson, un tipo que tiene 4 años vagando por el desierto de Texas. De repente llega a un pequeño pueblo y ahí es donde es rescatado por su hermano, que lo lleva a reencontrarse con Hunter, su hijo de 6 años. Y después ambos ir a buscar a Jane, la madre del niño. Esta es una trama muy profunda sobre la redención, el aislamiento emocional, la familia y la identidad. El estilo visual de Wenders captura la inmensidad y la desolación del paisaje estadounidense, reflejando de esta manera el estado emocional de los personajes, principalmente el de Travis. Esta película, aunque se considera dramática, también se le puede llamar una road movie por su estructura narrativa que implica en el viaje que hacen Travis y su hijo Hunter en la búsqueda de Jane. París, Texas es una película que causó un fuerte impacto en el cine independiente, alejándose de los grandes estudios. Es una obra maestra por su narrativa y estética, capaz de tocar las fibras más sensibles del corazón humano. The Neverending Story, o La historia sin fin, es una joya del cine fantástico que transporta a los espectadores a un mundo mágico y lleno de imaginación. Dirigida por Wolfgang Petersen y basada en la novela de Michael Ende, la película narra la aventura de Bastian, un niño introvertido que descubre un libro misterioso que lo lleva a Fantasía, un reino en peligro de desaparecer. Algo sucede en Fantasía que ha puesto en peligro a todos sus habitantes, una extraña materia oscura llamada la nada está consumiendo todo a su paso. La única forma de salvarla es gracias a Atreyu y una travesía por el planeta para encontrar a la emperatriz, quien se presume tiene la salvación. Sin embargo, esto no es tan cierto y el único que tiene la forma de proteger a Fantasía es Bastian, gracias al poder de la lectura. La aventura en Fantasía es realmente ingeniosa y mágica, encontrando personajes únicos y maravillosos que serán determinantes para el relato. Y espectaculares efectos prácticos que aún hoy se mantienen vigentes. No dejes que los personajes sean consumidos por la nada, revisítalos de vez en cuando, y vuelve a Fantasía. The Breakfast Club, o El Club de los Cinco, es un icónico drama adolescente dirigido por John Hughes, estrenado en 1985, que sigue a 5 estudiantes de secundaria muy diferentes que deben pasar un sábado en detención. La película se centra en cómo estos jóvenes, inicialmente estereotipados y divididos, encuentran puntos en común y se conectan a medida que comparten sus experiencias y revelan sus verdaderos yo. El director utiliza habilidosamente el entorno claustrofóbico de la escuela secundaria y la detención para examinar cuestiones como la identidad adolescente, las presiones sociales y las expectativas familiares. Cada personaje está ampliamente desarrollado, desde el rebelde John Vander hasta la popular Claire Standish, lo que permite al espectador empatizar y entender sus luchas individuales. La banda sonora, que presenta canciones de la época que complementan perfectamente las emociones y la atmósfera de la película, también ha contribuido a su legado duradero. The Breakfast Club ha sido elogiada por su representación honesta y respetuosa de los desafíos de la adolescencia, convirtiéndose en un clásico atemporal que continúa resonando con generaciones de espectadores. The Mission, o La Misión, es una película épica dirigida por Roland Joffé estrenada en 1986. Que narra la historia de un misionero jesuita y un mercenario que se unen para proteger una misión en la selva sudamericana durante el siglo XVIII. La película se destaca por su impresionante cinematografía, música emotiva y poderosas escenas que tocan temas de fe, redención y conflicto. La trama se desarrolla en un contexto histórico turbulento donde las potencias coloniales europeas y la Iglesia Católica compiten por el control de territorios. El padre Gabriel y Mendoza respectivamente son personajes complejos cuyos dilemas morales y emocionales impulsan la narrativa, especialmente Mendoza, que se construye desde un personaje excesivamente vil, egoísta y miserable para pasar por un camino tortuoso de redención y de perdón consigo mismo. The Mission es el tipo de película que va más allá del entretenimiento para plantear preguntas sobre la moralidad y la justicia, mientras examina las complejidades de la colonización y el choque cultural. A través de su narrativa poderosa y su presentación visual deslumbrante,
La película deja una impresión duradera y continúa siendo un referente en el cine por su profundidad temática y su impactante belleza. ¿Dónde está la casa de mi amigo?, del director Abbas Kiarostami. Esta es una película iraní muy conmovedora, de una narrativa poética, donde nos cuenta la historia del pequeño Ahmed, un niño de unos 10 años que un día su compañero de clases deja su cuaderno olvidado en el salón y Ahmed decide llevárselo a su casa para que pueda hacer la tarea. Sin embargo, él no sabe dónde vive su amigo, y esta sencilla tarea se vuelve un viaje de autoconocimiento, enfrentando diferentes situaciones, experimentando la amabilidad de los adultos, pero también la indiferencia de otros. Toca temas como la importancia de la amistad, la honestidad, la inocencia y la perseverancia. Kiarostami utiliza un estilo minimalista, centrándose en pequeñas acciones y diálogos entre los personajes. Con su cámara nos da una visión sensible y capta la belleza de la vida cotidiana. Es una película encantadora y muy bella, que, sin caer en la cursilería, deja una sensación de paz y alegría. Cinema Paradiso o Cinema Paraíso es una obra maestra del cine italiano dirigida por Giuseppe Tornatore y estrenada en 1988. La película sigue la vida de Salvatore Di Vita, un exitoso director de cine en Roma que regresa a su ciudad natal en Sicilia después de enterarse de la muerte de Alfredo, el proyeccionista del cine local que fue una figura paterna para él en su juventud. La historia está ambientada en diferentes periodos de tiempo, desde la infancia de Salvatore en los años 40 hasta su vida adulta en los años 80, mostrando cómo su amor por el cine fue moldeado por la magia del Cinema Paradiso y las enseñanzas de Alfredo. A través de flashbacks, la película captura la nostalgia y la pérdida, mientras nos muestra la amistad, el amor y la pasión por el arte. La música de Ennio Morricone y las imágenes evocadoras de la Sicilia rural también contribuyen a la atmósfera melancólica y nostálgica de la película. Cinema Paradiso ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público por su habilidad para capturar la magia del cine y su impacto transformador en las vidas de las personas. Esta obra maestra continúa siendo una celebración del poder del cine para conectar, inspirar y trascender las barreras del tiempo y la distancia. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.